Pues muy buenas tardes. Los saludo, chicos, a los profesores, alumnos de esta licenciatura. Sean ustedes muy bienvenidos a esta conferencia que no abrimos, no publicamos de manera abierta al público que solemos tener en nuestros eventos, este evento solo para nosotros. Tomando en cuenta que nuestra aula magna tiene un cupo muy limitado, y que queríamos aprovechar la presencia del doctor Volpi lo máximo, así es como lo hicimos. Él quiere saber un poquito de nosotros y supongo que ustedes quieren saber un poquito de él antes de que nos empiece a platicar. Entonces procedo. Le voy a explicar al doctor quiénes somos muy rápidamente y quiénes son los que están en esta aula. La licenciatura en Ciencia Forense se creó en el 2013. A mediados de ese año recibimos a nuestra primera generación. Ya este año egresará la tercera generación. Esta es una carrera que nosotros llamamos de alto rendimiento. Los chicos están aquí de tiempo completo y el perfil del científico forense se parece al perfil que conocemos de la televisión, el Forensic Scientist, pero nuestra versión universitaria es algo más aterrizado en la realidad mexicana. Entonces, se forman ellos en diversas áreas de la ciencia con aplicación forense, las áreas biológicas, química, físico-matemáticas, psicología, criminalísticas, y conocen durante toda la carrera de nuestro sistema penal acusatorio. Porque de manera feliz tuvimos la coincidencia de que en el momento en que se creó el plan de estudios estábamos en la etapa de transición del sistema anterior al sistema acusatorio. El interés por invitarle esta tarde a que estuviera con nosotros, cosa que nos honra muchísimo, es porque en una de las asignaturas que se están impartiendo, que es una asignatura en este momento optativa, es Filosofía de la Ciencia. Una de las tareas, una de las actividades académicas que les puso a trabajar el doctor Jiro Susuri, que está aquí, fue la lectura del libro. Entonces, entiendo que todo el mundo pues dijo, bueno, ¿cómo no podríamos hacer para poder tener no solo los testimonios del libro, sino el testimonio del autor? Entonces me pareció la gran idea, y por eso fue que invitamos al doctor y está ahora con nosotros. Este libro, chicos, se publicó el año pasado. Yo sé que todos los que están en ese curso de Filosofía de la Ciencia ya lo leyeron o están por terminar de leerlo. Y los que no lo han leído, lo tienen que leer. Se publicó el año pasado, fue el premio Alfaguara, y les puedo compartir mi experiencia leyéndolo. En algún café, con amigos, alguien lo mencionó y empezaron a platicar sobre lo que ahí se decía, y yo dije, yo tengo que saberlo. Y en lo personal, me hizo mucho sentido leerlo porque no leí una historia ajena, no leí una novela, no leí una historia fantasiosa. Leí algo que ocurrió en México y de lo que yo fui siendo testigo en sus diferentes momentos, ¿no? Yo recuerdo en la mañana en que se transmitió por televisión, en cadena nacional, el operativo en que se detuvo a Florence Cassette. También recuerdo lo que me platicaban mis amigos, que varios de ellos estuvieron investigando este asunto. Yo trabajé en la Procuraduría General de la República, entonces... También. ¿Sí? ¿En serio? Vaya. Ahora cuento eso. Bueno, y en la Procuraduría, para cuando esto sucedió, yo ya trabajaba en la Suprema Corte, pero también fui agente del Ministerio Público, entonces varios de mis compañeros que estaban en la unidad, ahora es Seido, pero todos fuimos compañeros en la UEDO, entonces unidad especializada en delincuencia organizada, fueron investigadores de este asunto, ¿no? Entonces estábamos viendo fenómenos muy interesantes que estaban ocurriendo en México. Teníamos a García Luna con una ambición muy grande por formar una super policía. ¿A qué le suena eso?
lo de la Guardia Nacional. Entonces, ocurrió este hecho y la verdad es que era algo que la sociedad estaba ávida por tener, porque había un problema muy grande de secuestros. Los secuestros primero eran las víctimas, las personas que tenían mucho dinero, y después ya era cualquiera, ¿no? Y se generalizó. Entonces, la venganza civil se estaba dando. Y después lo vi trabajando en la Suprema Corte, el asunto llegó a la Corte y era el asunto, ¿no? Entonces lo comentábamos entre los compañeros, veíamos los proyectos, ir y venir. Así que muchos de los nombres que están en esta novela, a mí en lo personal me hace mucho sentido lo que ahí ocurrió. Entonces ya los contextualicé sobre qué estamos haciendo, la gran suerte que tengamos aquí entre nosotros, porque él es miembro de la comunidad universitaria, es gran amigo de la Facultad de Medicina, y pues esperemos que ahora sea gran amigo de la licenciatura en Ciencia Forense. Así que muy bienvenido y no le robo más de su tiempo. Muchísimas gracias, de veras para mí es un placer estar aquí con ustedes, y más que hayan tenido la paciencia de leer o de empezar a leer este libro. Bueno, les cuento primero un poco de mi formación. Yo estudié Derecho. En realidad yo soy licenciado en Derecho aquí en la facultad, así a unos pasos de aquí. Estudié la licenciatura. Yo en esa época pensaba que por error, pero en realidad, digamos, era un poco una cuestión casi simbólica. Yo sí, ya para entonces, desde los 16 años, sabía que quería dedicarme a la literatura, pero convencido por mí mismo, por mis amigos, mis maestros, mis padres, de que los grandes escritores mexicanos siempre estudiaban Derecho, como Carlos Fuentes o como Octavio Paz, o hasta Carlos Monsiváis, pensé que era lo conveniente. Pasé unos cuantos años, pasé 5 años estudiando Derecho, padecí casi todas las materias, aunque algunas me parecieron fascinantes. Tuve también grandes maestros en la facultad que todavía recuerdo con cariño, y particularmente la materia que naturalmente, había 2 materias que me gustaban. La primera, por mi parte de escritor, era Derecho Penal, Derecho Procesal Penal y todas las que tenían que ver con este ámbito que está tan cerca de su licenciatura. Mi maestro fue Ricardo Franco Guzmán, uno de los grandes maestros de penal de la facultad, y para un escritor, por supuesto, es fascinante. Por alguna razón natural, en el fondo luego podríamos hablarla, la literatura y el mundo del crimen y el mundo del derecho penal están siempre muy cerca. Entonces, fue importante para mí. Por el otro lado, me interesaba, lo que realmente me interesaba era la filosofía del derecho. Mi tesis la hice en filosofía del derecho, y después de eso, por casualidades del destino, terminé trabajando unos cuantos años en el mundo del derecho. Durante 2 años fui secretario del doctor Diego Valadez en la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, y luego los 4 meses que él estuvo en la Procuraduría General de la República, ya no fui su secretario, sino uno de sus asesores. Entonces llegué a trabajar en la Procuración de Justicia muy de cerca, sobre todo los 2 años en la Procuraduría del DF, que fueron muy interesantes. Para un escritor también, observar México desde ahí es algo que muy pocos escritores tienen la posibilidad de hacer, y eso yo lo agradezco enormemente. Y los 4 meses en la PGR fueron una pesadilla absoluta para todos, para Diego también, por supuesto. Fueron los 4 meses que ocurrieron entre el alzamiento zapatista y el asesinato de Luis Donaldo Colosio, que me tocó ver desde la Procuraduría General de la República, y a él, por supuesto, mucho más cerca. Entonces fueron meses espantosos, de un México sumamente convulso, de un México también muy interesante, pero supongo que eso para mi formación terminó siendo importante. Después de eso todavía, otra vez gracias a la intervención de Diego Valadez, recalé cuando él se fue a la Suprema Corte. Yo me vine al Instituto de Investigaciones Jurídicas como técnico académico, estuve 1 año, para pedir una beca de DEGAPA y hacer un doctorado en filosofía del derecho en Bolonia, que tenía ya todo listo. Pero después de ese año en el instituto me di cuenta de que no era ese ya el camino que yo quería seguir. Renuncié a la beca y al instituto y me fui a estudiar la maestría en Letras Mexicanas a la Facultad de Filosofía y Letras, que desde entonces es más mi casa, y luego estudié el doctorado en literatura
y desde hace 10 años soy profesor en la facultad y ahora además coordinador de difusión cultural en la UNAM. Entonces siempre he estado ligado también a la universidad de estas maneras. Entonces, de ahí viene, digamos, mi formación que me permitió escribir este libro. O sea, si no hubiera seguramente estudiado Derecho, si no hubiera pasado por las procuradurías, si no hubiera entendido ese mundo, seguramente no habría podido escribir este libro o lo hubiera escrito de una manera completamente distinta. Me gusta la idea además de venir aquí para contarlo de otra manera, ¿no? El año pasado me la pasé hablando de este libro por todas partes y siempre repitiendo más o menos lo mismo. Aquí como estamos en esta licenciatura, no, ya más en confianza en esta licenciatura, entonces voy a contar más bien otras cosas que yo creo que para ustedes también pueden ser más interesantes que simplemente repetir lo mismo que he dicho en presentaciones o en entrevistas. Lo primero es decirles, cuando empieza el caso, en el año 1995, 2005. Me estoy yendo 10 años atrás, perdón. No, ajá. En el año 2005, yo no vi, a diferencia de ti, yo no vi la transmisión de la supuesta captura y la supuesta liberación. Yo no vivía en México en esa época, viví en España, aunque ese día, luego pude detectarlo, lo digo en el libro, estaba en París, curiosamente. Entonces, me enteré de la noticia simplemente me pareció, digamos, escandaloso, como tantas cosas que pasaban en el México de entonces. Yo en esa época vivía en España con una chica francesa. Entonces también había, digamos, esa conexión inevitable que hacía que el caso resultara interesante para discutirlo. Después de eso lo fui siguiendo a la distancia. Recuerdo cuando el escándalo en México que veía en las noticias, cuando unos meses después, en marzo del 2006, el equipo formado por Denise Merker y Yuli García, ¿no?, una periodista colombiana, parte del equipo de Denise Merker, investigan el caso y revelan que se trata de un montaje. Entonces, a partir de ahí también me pareció aún más escandaloso, pero simplemente para seguirlo discutiendo. Regresé a vivir a México en el 2006, cuando me nombraron director de Canal 22, y desde ahí sí, 2000, sobre todo 7, 8, 9, 10, me tocó verlo todavía más de cerca, todo el escándalo ya diplomático, y siendo director de Canal 22 todavía recibí la invitación y estuve en Palacio Nacional en la cena de Estado que el presidente Calderón le ofrecía al presidente Sarkozy. Yo estaba al final, pero por lo menos vi a dos de los protagonistas ahí a la distancia en ese momento tan complicado. Aún así, el caso me seguía interesando, empecé a dar opiniones sobre el caso, y ya desde ese momento yo me quedaba absolutamente claro que el problema central del caso era la falta del debido proceso. Frente a la inmensa mayoría de los mexicanos de entonces y todavía de ahora, que consideraban claramente a Florence culpable, en buena medida por la campaña mediática orquestada por el gobierno de Calderón, yo ya desde ese momento me parecía claro que había que dejar claro que, independientemente de que fuera culpable o no, yo creía que era culpable en ese momento, pero que debía prevalecer su libertad debido a las infinitas violaciones al proceso que se llevaron a cabo. Entonces también me tocó discutirlo mucho. Luego se cancela el Año de México en Francia debido a la presión de Sarkozy, que quería que en esta actividad cultural, al inicio de cada actividad, alguien hablara de Florence Cassé, que era algo evidentemente imposible que aceptara desde luego el gobierno mexicano. Se cancela el Año de México en Francia, al que yo estaba invitado como escritor, pero varias organizaciones francesas deciden mantener al margen de todo la invitación. Termino yendo ese mismo año a Francia, de lo único que se habla es del caso de Florence. Entonces cada vez empiezo a conocer gente que ha tratado el caso de Florence. Estando en Francia, quien me recibe es el embajador Carlos de Icaza, a quien le toca toda esta parte de controversia diplomática desde allá. Entonces cada vez se vuelve más interesante para mí. Y finalmente, hace 4 años, se publica Teatro del Engaño, un libro de la periodista belga Emmanuelle Stils, sobre todo sobre el caso ya no de tanto de Florence como de Israel Vallarta y su familia. Me parece aún más interesante, y entonces en ese momento decido empezar a escribir este libro. Y desde el principio decido escribirlo como una novela sin ficción. El caso tenía tantas irregularidades, había tantos elementos que
que habían viciado el proceso. Había tantos elementos inverosímiles que volverlo una novela normal, una novela basada en hechos reales, pero con ficción, creo que le quitaba toda la fuerza que tiene el caso. Entonces decidí utilizar este género, un género raro, hay quien dice que no existe, pero en cualquier caso digamos que está entre el periodismo y la literatura, que está entre el periodismo narrativo, la crónica literaria y una novela, aunque yo lo escribí pensando que es una novela en su estructura, como está escrito, cómo se desarrolla, independientemente de que todo lo que se cuenta está basado, no voy a decirles en hechos reales, porque los hechos reales, ustedes mejor que nadie lo saben, quién sabe dónde están, pero por lo menos en fuentes. Todo lo que se dice no viene de mi imaginación, sino de fuentes distintas que tuve que revisar a lo largo del caso. Y ahí es donde termino pareciéndome a ustedes, es decir, me convierto en investigador. Me convierto en o quiero convertirme en esta especie de detective de este caso para tratar de encontrar la verdad. Muchos otros escritores lo hicieron anteriormente con otros casos criminales. Pensemos en La Sangre Fría de Truman Capote, o en La Canción del Verdugo de Norman Mailer, en Operación Masacre de Rodolfo Walsh, que inaugura el género y que acabamos de publicar en la UNAM. Se los recomiendo muchísimo, sobre todo a ustedes que estudian esta licenciatura. Lo acabamos de publicar nosotros, la Dirección de Literatura de la UNAM. Es un libro indispensable para entender este tipo de género. Es el primer libro que se escribe como novela sin ficción. Rodolfo Walsh era este escritor argentino que investiga un caso criminal, el caso de unos fusilamientos que se llevan a cabo en Argentina por parte de la dictadura, y inventa el género. Es un libro realmente fascinante y yo a todos los estudiantes de esta licenciatura se lo recomendaría ampliamente. No, esto ocurre en Buenos Aires, directamente. Bueno, muchos investigadores, escritores han abordado el género así, y muy cerca siempre de lo criminal. Es como si el género estuviera casi enteramente vinculado a la investigación criminal, y en donde el escritor se convierte en una suerte de detective o en una suerte de investigador del caso. Eso pensé que iba a ser yo. Muy rápidamente empecé a leer y a empaparme de lo que se había publicado sobre el caso, todos los libros y todas las revistas, y muy pronto también pude tener acceso al expediente. Y entonces, teniendo el expediente, teniendo las 20,000 folios o hojas del expediente, que muy poca gente había leído, me dije, si yo lo leo, seguramente yo voy a encontrar aquí cosas que nadie ha visto. Y me sentía muy contento de convertirme en el detective de esta historia. Y es cierto, esa es otra de las cosas que pasan constantemente en nuestro sistema. ¿Quién lee los expedientes? Tú lo sabes. Los proyectistas, exacto, los proyectistas, los agentes del Ministerio Público, en teoría, ¿no? Los abogados defensores, pero los abogados defensores tampoco lo leen sus asistentes, porque no tendrían tiempo de leer 20,000 folios de hojas del expediente. Luego, los jueces, no. También hay técnicas para leer, ¿no? Exacto. O sea, solo ciertas cosas, como las sentencias, vámonos al final, ya no nos enteramos de lo demás. Sí. Pues claro, yo me decía, pues si yo sí leo las 20,000 páginas, pues seguramente encontraré cosas que nadie más ha visto. Y en efecto es que casi nadie las había visto. Que es algo que ya decía Héctor de Mauleón, un periodista que también le dieron el expediente, leyó fragmentos, él sí no lo leyó completo, pero él mismo decía, no sé por qué me dieron el expediente, a él se lo da directamente Genaro García Lorca. Le dice, no sé por qué me dio el expediente, yo creo que porque no lo ha leído, porque si lo hubiera leído no me lo hubiera dado, porque la cantidad de irregularidades que hay aquí son inauditas. O sea, ya simplemente así, en una revisión somera. Y yo me puse a leer minuciosamente el expediente. Digo, mi formación jurídica me permitía efectivamente desbrozar la infinita cantidad de cosas que tiene un expediente. Yo no sé qué tantos de ustedes ya han revisado expedientes penales. La infinita cantidad de cosas que uno se puede saltar, ¿no? La repetición de infinita cantidad de procedimientos, de actuaciones, en fin, para tratar de ir encontrando lo que realmente importa. Y muy pronto, quiero decir muy rápidamente, comencé a encontrar
una enorme cantidad de irregularidades de todo tipo. Las primeras, contradicciones directas en el expediente entre lo que afirman unos y otros. Y aquí no me refiero a que testigos se contradigan, que eso es absolutamente natural, sino a que las propias autoridades se contradecían respecto a todo, a fechas, a horas, a procedimientos, a pruebas, constantemente. Una segunda cosa, a lo que nos dedicamos los novelistas de ficción como yo, sobre todo es a construir situaciones verosímiles para que parezcan reales y el lector las lea como reales. Por lo tanto, creo que tenemos una formación que supongo se parece a las de ustedes, ¿no? Que es a detectar aquello que no es verosímil, a detectar aquello que parece que no está bien. Y de estas también había decenas en el expediente. Entonces, de pronto, a diferencia de lo que le pasaba a Truman Capote con La Sangre Fría, o a Norman Mailer con La Canción del Verdugo, o a Emmanuel Carrer con El Adversario, que también leyeron los expedientes, y que en los expedientes encontraban la verdad, por lo menos la verdad judicial, y le creían al expediente, y por lo tanto podían construir sus relatos a partir del expediente. En mi caso, esto era absolutamente imposible, porque el expediente, en vez de contener la verdad, lo que contenía era un clarísimo intento de que la verdad no se conociera. Y poco a poco esa fue convirtiéndose en mi convicción, mucho antes de llegar a coincidir completamente con el punto de vista del ministro Arturo Saldívar, que es el punto de vista al que me referiré al final, del efecto corruptor, que ha sido muy criticado en muchos sentidos, pero que yo, digamos, en mi propia revisión del caso, llegaba a la misma conclusión que él en ese punto. O sea, la manera como la policía, los ministerios públicos y los jueces se encargan de hacer hasta lo imposible porque no se sepa la verdad, contamina a tal grado el caso que es imposible reponer el procedimiento y por lo tanto no hay posibilidad de saber la verdad y por lo tanto debe prevalecer la presunción de inocencia y por lo tanto los inculpados deben estar libres. Este es el razonamiento que al final llega el ministro Saldívar con su equipo y es el mismo al que llego yo al revisar el caso, ¿no? Y por eso mejor lo cuento así que de otras maneras, más técnicamente en este sentido. Les doy algunos ejemplos, porque esto es algo que probablemente ustedes se enfrentarán también. Digo, esto todo es con el antiguo procedimiento, pero no es que el nuevo haya cambiado sustancialmente las cosas en la parte de investigación. Ha cambiado en los procedimientos. Hay muchas cosas, eso sí debo decirles, claro, es un avance la reforma. La mitad de las irregularidades del caso no se podrían hacer con el nuevo sistema penal acusatorio. Y eso ya es una gran cosa. Pero hay otras tantas que se podrían seguir haciendo por cómo sigue funcionando nuestro sistema de justicia, o como no sigue funcionando, depende cómo lo vean ustedes. Yo ya eso me referiré un poco al final. Pero si tienes preguntas o comentarios sobre es que me muero de ganas de decir cosas, pero no quiero. Pero sí, no, yo encantado, Sí, hay una, eso lo comentábamos en la mañana. Entonces no existe el concepto de cadena de custodia, que para nosotros es tan básico en el actual sistema de justicia penal y durante la investigación. Entonces era muy común, digo, no significa que eso no pueda suceder ahora, pero sí era muy común que de pronto, ¡pum!, apareciera una prueba, ¿no? Y vale, ¿no? Y aparecían y desaparecían pruebas todo el tiempo. Entonces, ¿de dónde vino? Pues vino y se puede introducir. Y ya eso era válido, cosa que ahora ya no lo es. Y respecto del proyecto del ministro Saldívar, entre paréntesis, soy presidente de la Corte, había otra postura de los ministros cuando llegó este asunto a la Suprema Corte, se resolvió por la primera sala, que era, y por cierto, muchos aquí lo conocemos, uno de que la sustentaba, de los que le sustentaba este otro criterio era Cosío. Exactamente. Que decía, no, sí es cierto que sucedieron violaciones al procedimiento, la más grave, el tema del montaje y la falta de asistencia consular, pero hagamos una diferencia, decían ellos, que la parte, que se quite esa parte corrupta, esa parte viciada, y entonces que haya una nueva resolución solo tomando las pruebas que sí valgan. Y me parece muy interesante esta observación que haces de
de que no se puede, o sea, llegó a tal grado de corrupción todo el proceso que ya era muy difícil diferenciar que sí y que no, ¿verdad? Esto lo he discutido yo mucho con el exministro ahora Cosío, del cual soy además muy buen amigo, pero no coincido con él, y eso él también se lo he dicho muchas veces. En este punto yo siempre terminé coincidiendo con el ministro Saldívar, no con el ministro Cosío. Él pensaba en un amparo para efectos y por lo tanto devolverlo al tribunal colegiado para que sin la parte corrupta resolviera de nuevo, pero yo creo que realmente no había manera de hacer esto entendiendo la corrupción inicial del caso. Y voy a ir un poco ahí, porque esto creo que tiene más que ver además con lo que ustedes estudian. Les digo algunos ejemplos de qué había en este expediente, porque se van a encontrar con esto de todas maneras en muchas ocasiones. El caso se inicia con el secuestro de una joven de 18 años que se llama Valeria Cheja. Valeria era hija de una familia judía. El padre estaba divorciado de la madre, empresarios, pequeños empresarios, no demasiado ricos, efectivamente en una época donde el principal problema de seguridad, esto ustedes no lo vivieron, pero el principal problema de seguridad eran los secuestros. Ahora nadie habló de secuestros, pues porque con la cantidad de homicidios y de desapariciones que tenemos, pues ya los secuestros pasaron a segundo plano, pero en esa época era la principal preocupación. Y eso es lo que genera el caso, ¿no? O sea, hay una percepción enorme de inseguridad y tiene que ver con los secuestros. Y secuestros efectivamente de todo tipo de personas, amas de casa, estudiantes, secuestros express que eran todo el tiempo, ¿no? Con los taxis, eso que sigue pasando, pero en esa época era lo peor que pasaba. Es justo el año anterior al inicio de la guerra contra el narco. Secuestran a Valeria cuando ella va en su coche de camino a la escuela, la tienen 6 días secuestrada. Y finalmente parece como que el jefe de la banda se compadece de ella, le cae bien, le gusta o la toma como hija, hay varias posibilidades, y después de 6 días nada más, después de pedir 2 millones de pesos, acepta 120,000 pesos, o sea, es una considerable rebaja, y la deja libre. Y ahí empieza, digamos, la historia que va a involucrar a Israel Vallarta y a Florence Cassé. ¿Qué es lo siguiente que sucede? Bueno, lo siguiente que sucede es lo que dice el expediente, que no es lo que pasó. ¿Qué es lo que dice el expediente que sucede? ¿Qué es lo que yo leo que sucede? Bueno, Valeria la liberan, desde que la liberan se encuentra con personal de la Procuraduría, de especializados en secuestros, un agente en particular, que la recibe. Ese día que la liberan, ella está muy choqueada y dice que no quiere hablar. Y entonces esperan hasta el día siguiente para que haga su primera declaración. Ella hace su primera declaración y hasta ahí, digamos, no, en el expediente no le aparece nada. Dicen los policías que van a investigar, pero pues no hay ninguna prueba de que investiguen nada, no hay ningún reporte de ninguna investigación. Y luego viene, unos días después, los policías regresan, los agentes, y le dicen que para tratar de encontrar quién la secuestró, lo mejor que pueden hacer como técnica de investigación es subir a Valeria a una patrulla y recorrer la misma zona de la ciudad por donde circularon mientras fue secuestrada en su recuerdo, que básicamente pues es todo el sur de la ciudad. Piensen ustedes, viaducto Tlalpan, desde Tasqueña hasta la salida a la carretera Cuernavaca. Y se les ocurre, ¿por qué no?, como método de investigación, ir con ella una semana después y hacer rondines, le llaman, rondines, recorriendo toda esa zona de la ciudad, a ver si alcanzan a ver un Volvo blanco, que es lo que ella recordaba que fue el coche en el que la secuestra. Esto es lo que dice el expediente. O sea, yo eso es lo primero que me encuentro, es que la técnica de investigación de un secuestro es: recorramos la ciudad a ver si encontramos el coche en el que te secuestraron. Que supongo que es muy lógico, ¿no? Para alguien. Y empiezan a hacer rondines, según dice el expediente. Y un par de días hacen rondines, no encuentran nadie. Y uno de esos días, por eso el capítulo se llama La aguja en el pajar, uno de esos días, yendo por viaducto Tlalpan, dice el reporte de los policías, Valeria identifica el Volvo en el que la secuestraron. Solo que no es blanco, ahora es gris. O sea, ustedes imagínense,
esto es la mente del novelista que ustedes también tienen que tener, ¿no? La mente que imagina lo que va diciendo el expediente. El expediente dice, vamos por Viaducto Tlalpan. De pronto ve ella un coche que le parece sospechoso porque es un Volvo, solo que no es blanco, es gris. Y ella dice, pero es gris. Y la policía le dice, bueno, sí, es gris, pero porque tú en la mañana cuando te secuestraron, pues no te quedaba claro si era gris o blanco. Ah, ok. Y ella, según el reporte, no solo identifica el coche, sino que en movimiento por Viaducto Tlalpan, identifica al conductor como su secuestrador. Yo nada más leía esto, y por supuesto mi mente de novelista decía, esto es imposible. O sea, es absurdo. Ustedes imagínense, ¿no? Ir por Viaducto Tlalpan, 2 coches, ver un coche a la distancia e identificar de coche a alguien. Por cierto, al secuestrador ya no me voy a tener en eso, donde que ella vio durante 3 segundos. La policía dice en su reporte, el parte policíaco, lo que dice entonces, como les parece peligroso, deciden bajar a Valeria, esperar a que llegue otra patrulla, dejársela a la otra patrulla y ellos seguir a ese Volvo gris. Y otra vez uno se pregunta, pues, o sea, ¿cómo esto es posible? Detenerse, dejarla a ella y luego volver a encontrar al coche del Volvo gris. Pero es lo que dicen que hacen, y lo siguen entonces hasta Las Chinitas, la casa donde supuestamente luego van a estar secuestradas las víctimas. A Valeria la regresan a su casa. Y entonces, después de eso, le toman fotografías, supuestamente a Israel en ese momento, frente al Volvo gris plata. Regresan con las fotos y se la presentan a Valeria. Y le dicen, mira, este es tu secuestrador, ya sabemos quién es. ¿Qué piensa ella? Dice, qué eficaz es la policía mexicana. O sea, ya lo encontramos, ¿no? En una semana. Sí, da vergüenza, sí. Hay un modo muy frecuente para, espero que no se siga usando, pero yo sí lo viví. Para pedir un cateo, los policías y los agentes del Ministerio Público suelen decir, tenemos esa casa ubicada, sabemos que hay algo sospechoso, le informan al juez para pedirle la orden de cateo. Debe haber algo que está ocurriendo importante porque hay muchas camionetas suburbans o de ese tipo que parecen blindadas, hay mucho movimiento, hay gente sospechosa. Y ya van y hay unos paquetes sospechosos. Y con eso, con cosas así, se logran órdenes de cateo. O se lograba. Y es lo mismo, o sea, como de dónde hay un hallazgo sin mayor explicación. Y sí, entonces, siempre es cubriendo algo que se hizo fuera de la investigación. Bueno, aquí, una prueba científica de que Israel estaba vinculado con este secuestro, en todo esto que le estoy diciendo, no hay ninguna. ¿Qué es lo siguiente que pasa? Llegan con Valeria y le enseñan las fotos. ¿Qué es lo que están haciendo ahí? Están induciendo a la testigo desde el primer segundo, diciéndole, él es tu secuestrador. Ella sigue creyendo al día de hoy que Israel es su secuestrador. Pero recuerden que tenía 18 años y que la policía llega con las fotos y le dicen, este es tu secuestrador. Ustedes saben cómo funciona perfectamente, digamos, esto lo estudiaron aquí también, la mente para recordar, que es otro de los problemas que siempre tiene el sistema de justicia. Bueno, ella sigue convencida. A lo mejor sí es su secuestrador, pero en cualquier caso, la inducción a creerlo es desde ese momento notable. En fin, a partir de ahí, ella dice, sí es. Eso basta para que entonces los policías sigan a Israel durante los días siguientes, ¿no? Y le toman fotos en algunos lugares, dicen que va a ciertos lugares, en otros lugares dicen que va a los lugares, pero no toman fotos. Entonces solo es el testimonio del policía diciendo que lo vieron en cierto lugar, asociado con ciertas personas. Pero no hay prueba, otra vez ninguna, porque curiosamente en algunos lugares sí toman fotos y en otros lugares no toman fotos. Sobre todo con los que lo van a relacionar como criminales, en esas no hay fotos. En cambio hay fotos con su sobrino. Pasamos entonces a la siguiente fase, que ya es propiamente la que tiene que ver con el caso de Israel y Ferraz. No les voy a contar quiénes eran, simplemente continúo un poco para que vean cómo sigue la investigación y lo que pasaba en ese
en ese punto y en esos momentos en México como investigación posible. Bueno, una vez que ella dice, ya va a rendir su declaración que sí es, entonces el Ministerio Público configura que hay alta probabilidad de que él sea el secuestrador y consigue una orden de aprehensión de un juez. ¿Con qué? Pues en realidad con nada. Nada lo vincula a ese secuestro. Y entre las fotos que tienen para, digamos, decir quién es Israel, esto también es increíble, hay una foto del interior de la casa, de las chinitas. Es decir, no solo le toman fotos fuera, sino que entre las fotos que ponen ahí, hay una, se las puedo enseñar, del interior de la casa, donde supuestamente luego va a haber 3 secuestrados. Primero, orden de cateo no había, evidentemente. ¿Cómo entraron? Y luego, si entraron, y luego van a decir que había ahí 3 secuestrados, es decir, entraron y nada más tomaron fotos, y había 3 secuestrados adentro que nadie vio nunca. Esto es una de las cosas principales que me hacen a mí creer, digamos, esta ya es mi convicción mía, que ahí nunca hubo esos 3 secuestrados. O sea, los policías claramente estuvieron adentro de esa propiedad, porque hay una foto. O sea, sí hay una prueba de que estuvieron. No hay fotos de que estuvieran secuestrados. Hay fotos de que la policía estuvo adentro de la casa, antes de que fuera la detención. Lo cual también ya es increíble. Luego, bueno, con esto se libra la orden de aprehensión y entonces deciden aprender a Israel y a Fronas. ¿Qué sigue en el expediente? Bueno, en el expediente sigue algo que contradice ya directamente lo que vemos en televisión. En televisión, ¿qué pasa? 7 de la mañana, no, 6:47, Televisa TV Azteca, dice que van a transmitir en vivo la captura de 2 peligrosos secuestradores, la liberación de 3 víctimas. Y ya, vemos todo el operativo, si no lo han visto, véanlo en YouTube, ahí está, ¿no? Por lo menos el inicio está en YouTube, vale mucho la pena verlo otra vez por una serie de detalles que ahora les digo, que son muy importantes para ustedes también, ¿sí? Si no, lo podríamos haber visto, pero no se me ocurrió. Pero para otra ocasión, vean. A lo mejor no los puede buscar Luis. Bueno, no sé. pero si no, véanlo ustedes. Pero saben que para quien no ha leído el libro, es muy divertido buscarlo en YouTube y ir viendo. Por ejemplo, yo lo hice con la entrevista a Vasconcelos y a García Luna. Entonces, en una propiedad entran violentamente. Vemos al periodista también cuidándose, como si fuera a ver si francotiradores apostados en las esquinas. Entran al patio de esta casa. Es un patio empedrado y hay 2 casitas adentro. Entonces entran al patio empedrado y luego viene la primera cosa que quien pudiera verla en ese momento con claridad la habría visto, pero nadie lo vio porque nadie pensaba. Ahora si ustedes lo ven sabrán. Primera irregularidad de todo esto. Entran, ¿no?, violentamente para tratar de capturar a los secuestradores. Y la puerta de la casa, la puerta de interior de la casa, nadie la fuerza, que sería lo normal. O sea, entran los policías, abren la puerta. No, alguien la abre desde adentro. Alguien desde adentro abre la puerta. O sea, me imagino que una de las principales cosas que deben aprender alguien que hace ciencias forenses tiene que ver con saber mirar, ¿no? O sea, con observar claramente esto. Bueno, la puerta se abre de adentro para afuera. ¿Cómo se abre de adentro para afuera? ¿No? Bueno, pues ahí está, digo, está muy bien. Si lo corren tantito, entran violentamente, ¿no? Se les ve, ahí fuertemente armados, véanlos, ¿no? O sea, es el SWAT mexicano. Entonces se llamaba AFI. Ahí está la propiedad, ahí está la casita. Allá es donde van a estar los secuestradores, los siguen para otro lado, pero allá no hay nada. Regresan para acá. Entra el equipo de televisión junto con la policía y vean, la puerta se abre de adentro para afuera. Bueno, la abren y la vuelven a cerrar. O sea, son unos secuestradores muy raros estos, ¿no? Que parece que colaboran en toda la empresa. Bueno, o sea, lo siguen por todos lados como si hicieran algo y otra vez, ahora sí, ¿no? Ya que habían abierto y cerrado la puerta, ahora sí entran. Y adentro ya hay gente, ya hay policías adentro, véanlo. O sea, es que no es absolutamente inverosímil que no nadie lo hubiera podido ver. Nadie quiere decir no nadie, porque Yuli García sí lo vio. Pero vean esto, ya los tienen ahí capturados. Y ahí si quieren párenle para que yo siga diciéndoles algunas cosas. Pero ya con solo ver esto, es claro que
que esto no podía estar pasando así. Y que todo el mundo sabía, de los que estaban ahí, que esto no era así. Bueno, luego, ¿qué me encuentro yo con en el expediente? Con lo mismo que se encontró Yuli García. Hay que decir que en esta historia hay muchos villanos, pero hay unos cuantos héroes, por lo menos gente que realmente hizo su trabajo. Esta periodista colombiana decide, le parece que todo esto es muy raro. Ella sí ve todo esto muy raro y decide hacer una investigación. Y lo primero que hace es lo que debió haber hecho cualquier otro periodista. Va a buscar el parte policíaco. Y el parte policíaco, que es el mismo que yo leo en el expediente, que ahí está, dice que Israel y Florence fueron detenidos el día anterior a esto en la carretera México-Cuernavaca, cuando iban en un coche con dirección al centro. O sea, esto es lo que revela el montaje, que en el expediente mismo está el parte policíaco que dice que fueron secuestrados, que fueron detenidos el día anterior en la carretera, no a las 7 de la mañana del 9, sino a las 10 de la mañana del 8. Entonces, todo esto es el momento en el que Yuli comprueba que todo esto es un montaje. Fueron detenidos el día anterior. Ahora, como esto era imposible que lo aceptara la policía, ¿no? Ese parte desaparece, digamos, esta es la parte donde viene el día y solamente cambian las horas. Entonces, en el parte ahora lo que dice es que son detenidos en la carretera a las 5 de la mañana de ese día. Y eso es lo que se puede demostrar, ¿no? Eso es lo que sí ya aparece ahora en el expediente. Dice que fueron detenidos a las 5 de la mañana en la carretera cuando iban hacia el centro. Esa es la versión ahora oficial. Pero esta versión oficial tampoco se sostiene en ningún sentido. Otra vez, nada más hay que ver la mirada de verosimilitud del caso. Otra vez pensemos, o sea, estos deben de ser, en serio, los peores secuestradores del mundo, pues quizá por eso los capturan, ¿no? Porque, bueno, antes de eso, cuando se revela el montaje, vuelven a declarar todos los policías. Y todos los policías del caso declaran que se equivocaron en su primer parte policíaco, que no los detienen a las 5 de la mañana, sino a las 4. Porque si los detienen a las 5 no daba tiempo de que llegara la televisión. Entonces, los obligan a declarar que todos se equivocaron y que en realidad los detuvieron a las 4 de la mañana. Esa es la versión oficial. Pero aún en la versión oficial tampoco se sostiene. Piensen ustedes. 2 peligrosos secuestradores que estamos viendo ahí tienen capturados a 3 personas, una mujer de 20 y tantos, un joven de 20 y tantos y un niño de 11. Y luego, por alguna razón, deciden salir a las 4 de la mañana. La 4 de la mañana es la hora en la que sí no pasa nada, ¿no? Es la hora más rara del mundo, ¿no? Hasta las 3 uno se va de fiesta, si pasan de las 4 uno ya se queda, pero bueno, ¿a qué salen unos secuestradores a las 4 de la mañana? Es absolutamente inverosímil. Ok, pero bueno, digamos, a algo deciden salir. Entonces, en el parte de la policía dicen que salen a las 4 de la mañana y que cuando van hacia el centro, los capturan. Los capturan, eso sí, ya saben, en el parte los capturan todo muy suave y tenuemente. Venga, por favor, ¿no? Los suben al coche patrulla, van hacia el Asiedo, hacia el centro de la ciudad, y ahí Israel, motu propio, se le ocurre decirles, no podemos irnos ya al Asiedo, porque en realidad tenemos 3 personas secuestradas en mi casa. Y si no regresamos, nuestros cómplices las matan. Y ese es el momento en el que la policía decide regresar, y esto es lo que ocurre. Y aquí otra vez vuelve a haber una pregunta clara para cualquier investigador o para un novelista, que es casi lo mismo. ¿Cuáles cómplices? O sea, en la declaración oficial dicen que unos cómplices iban a matarlos. Como ustedes pueden ver, llegan, no hay ningunos cómplices. Es decir que estos secuestradores deciden salir a las 4 de la mañana y dejar solos a las 3 víctimas, ¿no? Pues supongo que están dormidos a las 4, vamos a bailar y regresamos, ¿no? O algo así. Es igualmente inverosímil. Pero seguramente esto no fue lo que ocurrió. Seguramente lo que ocurrió es lo que dice Yuli García, del parte que ella vio, pero que no está en el expediente. Fueron detenidos a las 10:30 de la mañana del día anterior. ¿Por qué niega esto la policía tan vehementemente? Porque tantas horas hubieran sido suficientes para que desde entonces no siguiera todo el procedimiento. Es decir, la puesta
inmediata disposición de la autoridad no aplicaba, porque ya eran demasiadas horas, ¿no? Desde las 10:30 de la mañana de un día hasta las 7 de la mañana del otro. ¿Y qué pasa en esas horas? Torturan a Israel durante todas esas horas. Hay protocolo de Estambul, el Consejo de la Judicatura ya ha certificado claramente que Israel fue torturado durante esas 24 horas más o menos como él lo relata. Entonces cuando llega aquí, ya fue torturado durante 24 horas. A Florence no la torturan porque es mujer y porque es francesa. La mantienen encerrada eso es lo que ella dice, en una furgoneta, en una camioneta. Simplemente le gritan y le dicen de cosas, o a veces le dicen lo contrario, no, tú no tienes nada que ver, nada más dinos de Israel. Y finalmente pasa esto. Entonces, ¿qué es lo que pasa este día? Pues no sabemos. O sea, de veras no sabemos. ¿Qué pasó esas horas? Pues están las declaraciones de unos y otros. Es claro que eso que vemos no es lo que ocurre. Es claro también que no estaban esos secuestrados ahí el día anterior, ¿no? Ni los días anteriores cuando entra la policía sola. Entonces, otra vez, se configura claramente lo del efecto corruptor. O sea, si no sabemos qué pasó ahí, ¿cómo podemos acusar a Israel y a Florence de haber secuestrado a estas tres personas, aun si ellas los identifican? ¿Por qué? Pues porque la policía destruye por completo con todo esto la posibilidad de saber la verdad, que no sabemos hasta el día de hoy, ¿no? Y esto no es más que el primero de muchos montajes que van a seguir a lo largo del caso. O sea, una y otra vez, conforme la presión política va a ir aumentando, cuando Sarkozy se mete en el caso, cuando se pelea con Calderón, y todo esto se convierte en un asunto ya no solamente policíaco, sino también político, la presión aumenta y entonces los montajes también aumentan para ir todo el tiempo tratando de inculparlos. Termino con el último, que es el otro de los casos más espeluznantes de esto, que es el caso de David Orozco. Hay un momento en el que Sarkozy quiere llevarse a Florence, Calderón no quiere, se pelean aquí en México, y entonces García Luna y todo el equipo, tanto de la policía como de la Procuraduría, deciden que hay que demostrar que Florence no solamente sabía de los secuestros, sino que era parte de la banda. Y mejor, si no solo no era parte de la banda, sino ella es la verdadera líder de la banda. Entonces, para demostrar esto, ¿qué se le ocurre hacer a la policía? Bueno, tienen un montón de bandas de secuestradores, que seguramente algunos sí son secuestradores, otros no son secuestradores, y más o menos las mezclan para que aparezca la terrible banda del Zodíaco, de cuya existencia no hay prueba alguna. Pero bueno, ahí inventan la banda del Zodíaco, y a uno de estos secuestradores o no, les dicen que quiénes son sus cómplices, y él dice que un cómplice suyo es un tal David, al que veía en el sur de la Ciudad de México. Y bueno, entonces, ¿qué hace la policía otra vez? Pues la policía sigue haciendo lo que hacía en las otras. Pues, ¿por qué no vamos a los tianguis de esta zona y buscamos un David? Entonces, en efecto, encuentran a David, ¿no? Un señor que se llama David Orozco, comerciante. Lo detienen sin orden de aprehensión, evidentemente. Lo detienen, lo torturan, lo obligan a autoinculparse. Y luego, en uno de los hechos más espeluznantes del caso, lo obligan a grabar un video autoincriminatorio. Sin testigos, sin abogado defensor, sin ministerio público, lo obligan a grabarlo. Por cierto, la señora Wallace estaba ahí al lado mientras lo grababa. Lo obligan a grabar el video, en donde, véanlo, ese también está en YouTube. En ese video, él se autoinculpa, dice, sí, ¿y usted a qué se dedica? Y dice, soy comerciante y secuestrador. Va a tener su tarjeta, ¿no? Vean el video, está todo mal editado. Constantemente se nota la edición y se ve que él no sabe lo que está diciendo. Empieza a relatar los secuestros en los que participa Florence, Israel, bueno, primero Israel, luego Florence, luego su versión de los hechos, que es la que le importa a la policía. Su versión de los hechos es, bueno, éramos una feliz banda de secuestradores mexicanos, todos muy machitos, hasta el momento en el que llega esta pinche vieja francesa, engatusa a Israel y se convierte en la líder de la banda, ¿no? Eso es lo que dice más o menos, ¿no? Y a partir de ahí, pues ya no éramos tan felices. Pero bueno, participamos en este último secuestro, y dice donde sí, en efecto, Israel y Florence, que era malvadísima, y Israel y yo, tuvimos secuestrados a un joven
y a 2 señoras. Eso dice en el video, de verdad, véanlo. Es decir, sabemos que los secuestrados eran una señora, un niño de 11 y un chico. Nadie que haya secuestrado a alguien puede confundir a un niño de 11 con otra señora. Es terrible. Bueno, a este pobre David Orozco lo obligan a decir esto. El video sale con las siglas oficiales de la Policía Federal, lo filtran directamente a la prensa, hasta mal hecho. O sea, ni siquiera lo pudieron hacer que dijera que había secuestrado a un niño. O sea, ni siquiera eso pudo hacer la policía. O sea, ¿por qué? Porque tampoco les importaba. Lo que querían era modificar la opinión pública y lo consiguen. No que esto fue una prueba en ningún sentido. O sea, esta es la peor prueba de la historia, ¿no? O sea, si ustedes ven aquí como cuál es la peor prueba que se pueden presentar, esta competiría para el premio, ¿no? Hay que hacerla. Tenemos ¿no? que encontrarla. Hacer un... Sí, sí, ¿no? no nos va a costar trabajo. David Orozco finalmente, cuando ya llega al juzgado, desmiente todo esto, dice que él no participó en ningún secuestro, que él era un pobre comerciante, que lo obligaron, que lo amenazaron con su familia. De todas maneras lo detienen en un buen tiempo en la cárcel en Tepic y muere ahí en Tepic. La familia dice que porque no recibió la atención médica adecuada. Y la esposa dice que en su lecho de muerte él le dijo que limpiara su nombre, que eso es lo único que él quería, que es una de esas pocas veces que uno le cree realmente a un testigo, ¿no? En ese momento extremo. Pero bueno, en cualquier caso es terrible también esta historia. Esto está plagado de este tipo de cosas. Bueno, se me había olvidado decirles esto que es importante porque está muy actual. A todos los involucrados en este caso les siembran armas. Eso es lo que hace la policía todo el tiempo. Por eso es tan terrible y tan grave que el Congreso haya aprobado la prisión preventiva oficiosa para portación ilegal de arma de fuego de uso exclusivo del ejército. ¿Por qué? Porque cuando un policía cualquiera quiere inculpar a cualquiera, no tiene que hacer otra cosa más que sembrarle un arma. En este caso, después capturan no solamente a Israel, sino para probar su culpabilidad también capturan a sus sobrinos y a sus hermanos. De esos, 2 sobrinos y un hermano ya salieron de la cárcel exculpados de secuestro y de crimen organizado, pero no de portación ilegal de arma de fuego. O sea, de eso sí los condenaron, porque como ya habían pasado 5 años en la cárcel, al magistrado, que fue valiente a liberarlos, tampoco quiso decir que esa era una prueba falsa. Entonces, están condenados por portación ilegal de arma de fuego, aunque exonerados de crimen organizado y de secuestro. Israel, un hermano y un sobrino siguen en la cárcel Israel desde hace ya 13 años. En fin, bueno, me he detenido en vez de hablar de todo el caso, me he detenido en estos puntos, digamos, porque me parecía que para ustedes podría ser interesante. Pero si quieren pasemos ahora sí a preguntas tuyas, preguntas de ustedes. Yo creo que, bueno, un aplauso, por favor. De quienes no lo hayan leído y los que ya lo leyeron estarán de acuerdo conmigo en que este es un caso que tiene tantas aristas que es muy difícil hablar de él en una narración de 1 hora, ni siquiera de 2, o sea, hay que leerlo. Y se ve rápido, ¿eh? Entonces lo van a leer así porque uno se queda picadísimo. Lamentablemente no es ficción y lamentablemente es un caso real. Algo que yo admiro del autor es esa meticulosidad, ese afán meticuloso de trabajo de investigación. O sea, irse no nada más al análisis del expediente, que es por donde empezó, sino a hacer todas las entrevistas necesarias, todas las visitas necesarias, ir a conocer a la familia Francia, a la propia Florence, y entrevistarse también con los otros implicados, buscar las otras líneas de investigación que también se fueron desglosando. Y este es un caso verdaderamente sorprendente y que cimbró a la sociedad mexicana, pero también a la sociedad jurídica.
Y yo no sé si a la forense, pero creo que es momento de que el mundo forense, el mundo de la técnica y la ciencia, también lo retome. A mí me pareció interesantísimo que se tomara como un trabajo académico, como una labor académica su análisis, precisamente porque es complejo y entonces es un gran reto intelectual para nosotros ir buscando todos estos hilos que hay que atar para llegar a una conclusión, que es una conclusión que se sugiere, o sea, se permite al lector, tú fórmate tu opinión. Yo sí soy de los espectadores del video de aquella mañana que se lo creyó. Yo lo vi y me estaba arreglando para irme a trabajar y suspendí todo y me quedé viéndolo y dije, wow, ¿no? No pensé en tantas cosas como la primera. Esto puede ser, se puede desvanecer, porque ahí están pasando los caballos y los elefantes encima de un lugar que es muy delicado, como es el lugar de la escena de los hechos, ¿no? Pero tampoco teníamos ese concepto de cadena de custodia. Podía suceder muy fácilmente. Entonces era posible, en el mundo jurídico esto era posible. Y existió, se nombró a la banda del Zodiaco, la banda del Zodiaco existía, parecía un triunfo del sistema de justicia y todos nos enojamos con Florence. O sea, el país entero estaba enojado con una mujer farsante que trataba de decir que era inocente cuando la opinión pública era unánime en decir que no lo eran y que tenía que pagar. El conflicto con Francia, y además cuando uno, bueno, al menos en mi caso, iba leyendo fulanito, menganito, o sea, gente con la que uno está, ¿no? Que son los amigos del Instituto de Jurídicas, los amigos de la Suprema Corte, los que están investigando y otros que no son tan amigos, pero que sí, que son conocidos, todo el mundo, ¿no? Entonces, creo que hay que destacar eso, que es una realidad, que no es un caso, que seguramente este es un buen ejemplo de lo que ocurre con mucha frecuencia en nuestro país, que ha venido ocurriendo y que no tendría por qué no ocurrir ahora. Creo que el análisis desde el punto de vista jurídico, pues ya se ha hecho mucho, o sea, lo hicieron los que, sobre todo cuando este asunto llegó a un nivel muy alto en Suprema Corte, se pretendió y se menciona en el libro llevar el asunto a la Corte Interamericana y ya no fue necesario. Pero el tema de investigación, el tema de investigación científica se relegó porque parecía más importante la construcción y fue posible, ¿no? Eh, yo hasta aquí comento para que todos los que quieran preguntar o comentar algo lo puedan hacer. Les voy a decir, o sea, fíjense, para ustedes, sobre todo para esta licenciatura, la conclusión mía del caso desde este punto de vista es, bueno, primero decir, este caso se volvió emblemático porque Florence era francesa por el conflicto diplomático, pero en realidad esto pasa todo el tiempo. Todo el tiempo hay casos así que no estamos bien. Y en segundo lugar, o sea, fíjense, aquí, o sea, este libro es justo para ustedes el mayor ejemplo de lo que no hay que hacer. Porque no hay investigación científica alguna en el caso. Esa es, digamos, la conclusión más importante. Pero no solo en este, en muchísimos. ¿Qué es lo que hay? Hay una verdad a priori que tiene el poder, representado aquí, digamos, en sus diversas vertientes, por la AFI, por la Procuraduría General de la República, por la Presidencia de la República, lo que ustedes quieran. Hay una verdad previa a la investigación. ¿Y qué hacen los investigadores? Tanto los ministerios públicos como los peritos. ¿Qué es lo que hacen? Tratar de ajustar la realidad a la verdad oficial previa. O sea, es exactamente el proceso contrario de lo que ustedes deben hacer. Primero existe una verdad oficial, que es Israel y Florence son secuestradores. A esa verdad oficial hay que probarla. Y entonces ponen a los investigadores a probar esa verdad anterior. Es justo el reverso de lo que ustedes deben hacer. Es cierto que uno cuando, o sea, un investigador, agente del Ministerio Público, perito, o el equipo de investigación está ante un caso, se va creando
una hipótesis de Claro. lo que pudo haber ocurrido. Pero esa hipótesis hay que probarla. Y en este caso, esa hipótesis no era hipótesis, era una verdad a sostener. Es un Exactamente. axioma. Sí, es una verdad, no es hipótesis, ¿no? No era una hipótesis de trabajo que fueran culpables, es hay que probar que son culpables. ¿Cómo? Como puedan. Y lo perverso es, ¿por qué? O sea, ¿por qué ellos? ¿Por qué precisamente esos personajes? ¿Cómo es? También en la novela se platica el contexto familiar de Israel y cómo resultó todo el mundo integrado a la banda, ¿no? Y además, ¿de dónde vienen los otros personas secuestradas? El conflicto que se generó a nivel nacional entre la protección a las víctimas de secuestro, hay un gran movimiento desde hace mucho tiempo, ahí está la señora Wallace, el Martí, etcétera, que están en pro de la protección de víctimas, pero frente a otros principios que tienen que ver con el debido proceso legal. Sí, sí, entonces yo creo que ya hemos tenido asuntos muy importantes que han simbrado a la comunidad jurídica y forense, digamos el caso de Campo Algodonero, que evidenció una serie mm, de distorsiones y de malas prácticas en el campo forense, y este es un muy buen ejemplo de que era tan malo, que ni siquiera hubo intervención de los científicos, ¿no? Sí. ¿Alguien que quiera comentar algo o preguntar algo? Sí, muy bien, adelante Ana, pero estaría muy bien que tuviéramos micrófono. Ajá, sí. Y la primera pregunta que me surgió, el primer deseo que me surgió como lector es, bueno, no deseo, sino la intención o la curiosidad, si alguna vez usted armó o si existe un mapa. Un mapa así tipo Game of Thrones, yo me imaginaba que al final del libro iba a desplegar Sí, un yo hacía mapita. mi propio mapa para ir entendiéndolo. Sí. Yo traté de hacerlo, pero la verdad no me dio el tiempo, pero se me antoja mucho. Yo le hubiera puesto al final así como el mapa de todas las, este, Lo de todos podemos los intentar, personajes. Forensic Architecture Ajá. intentó algo así, ¿no? Podríamos Bueno, lo intentar algo hizo así. con el caso de Ayotzinapa, que es un caso. Mientras yo escribía este libro pasaba Ayotzinapa y las coincidencias también eran enormes, ¿no? Justo en esta verdad oficial previa a la investigación. Que los hagan los de filosofía de la ciencia, ¿no? Ahí está la tarea. Luego, otra pregunta es, o sea, está claro que fue un montaje que, como bien dice, partieron de una verdad oficial y de ahí fueron armando. Yo imagino que un investigador de veras, cuando está frente a un hecho, pues tendría que tomar en cuenta varias alternativas de la verdad, ¿no? O sea, varias hipótesis, tener varias hipótesis. ¿Podría haber ocurrido en este caso que aun cuando fuera armado, hubieran podido ser un poco más inteligentes y armar con lo que tenían o con lo que fueron construyendo un mejor caso, un más creíble? Pues sí, lo que pasa es que, o sea, no lo hacen bien porque saben que no importaba. Eso es lo que ellos creían y eso es lo que hasta el día de hoy se cree. O sea, los niveles de impunidad son tan altos que a fin de cuentas no se buscaba ni siquiera hacer un montaje bien porque nadie pensó primero que fuera a revelarlo. Pero aún si se revelaba, de todas maneras no iba a pasar nada. Y así fue. De todos los que intervienen en el montaje, o en las torturas, o en sembrar pruebas, o en todo lo demás, no hay una sola persona siquiera sometida a proceso. No les voy a decir sentenciada. No hay una sola persona de los que hicieron todo esto que esté sometida a proceso. Entonces, ¿por qué no lo hacen bien? Pues porque de todas maneras no les pasa nada. García Luna está en el extranjero. García Luna vive en Miami, Luis Cárdenas Palomino es el jefe de seguridad de TV Azteca, ese es el que le aprieta el cuello. Abuso del micrófono, pero es rápido. Si hubiera sido una novela de ficción, ¿qué final le hubiera dado? Bueno, el final que todavía esperemos que ocurra, el final que es la liberación de Israel. Por último, este sí es un poco de spoiler. Este,
¿por qué eso en verdad no lo entendí de ella? ¿Por qué Florence nunca menciona a Margolis? ¿Por qué no lo involucra de alguna manera? ¿Por qué no lo acusa directamente y mantiene eso como en el cajón? Hay una parte también oscura de esta historia, que es la parte oscura, digamos, de Israel y de Sebastián con Margolis. O sea, ¿qué tipos de negocios? ¿Qué era lo que realmente hacían? ¿Cuál era su tipo de relación? Es algo que no sabemos. Esa es la parte que también Florence cree que es oscura. No tiene que ver con secuestros, tiene que ver con qué pasaba entre ellos realmente. Y eso no lo sabemos. Yo, en lo que te dan la palabra, les voy a leer un pedacito que subrayé, porque yo siempre por ahí subrayo algo y digo, viene muy a cuento con lo que dice Ana. Hay una parte en donde hay un diálogo entre el abogado de Florence y y un representante un funcionario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Dice, a ver, ¿por qué la Suprema Corte admitió el recurso? Porque don Juan Silva Mesa, su presidente, es una persona íntegra, le responde el abogado. No me haga a mí explicarle cómo funciona la justicia mexicana, lo contradice Grossman. Lo admitió porque tiene una agenda política. De modo que si tienen abierto el camino a la justicia mexicana, síganlo. Y eso es lo que suele ocurrir. Uno de los grandes interrogantes, o una de las puertas que se quedaron abiertas, es precisamente, se libera a Florence por el tema del vicio en el procedimiento. Y los demás, y el resto de la banda, tenía que haberles afectado o beneficiado de la misma manera, y eso no. Y ahí seguimos. Uh-huh. Hola, bueno, primero me voy a presentar. Yo soy Ivette Gil y soy profesora de esta licenciatura. Pues yo tengo que confesar que yo conocí tu lectura, bueno, tu obra con La Busca del Klingsor, y yo en ese momento estaba segura que eras físico, ¿no? Después me entero de tu visita el día de hoy, entonces compré el libro, la verdad es que la mera hora, hace una semana, y cuando leí, a diferencia de Ana que dice que se emocionó, a mí no la he terminado, pero más bien me causa miedo, ¿no? Mucho miedo, cómo describes incluso algunos lugares, y entonces a mí me ha impactado muchísimo. Entonces me presento a mí y también presento a mis alumnos, ahí levanten la mano, porque sabes que en colaboración con la profesora Brenda damos la clase de metodología. Entonces en la clase 1, el primer día, les explicaba a los chicos, ellos previamente llevan metodología científica. Nosotros damos metodología de la investigación científica forense, ¿no? Y yo les hacía como un paréntesis, les decía, y además de eso, es metodología de la investigación científica forense en México. Porque como tú bien mencionaste, este caso tiene muchas irregularidades, ¿no? Y los chicos te pueden hablar que en nuestra primer clase hablamos de 6 casos particulares, entre esos que son de verdad increíbles, que yo no creo que ocurran en otro país excepto en México. Por ejemplo, el caso de la PAC, ¿no? Y ese me tocó cuando yo estaba también. Exacto. Y sabes que ahorita las cosas que comentaba... A Pablo Chapa yo lo conocí muchísimo. Pues es muy desafortunado porque eso ocurre en México y entonces ahora que lo platicas, yo veo como los chicos se sonríen sobre cuando decías, no hay nada de metodología científica, y los volteaba a ver y todos, pues sí, ¿no? Entonces, a lo mejor ahora es una cuestión que causa risa, pero yo sé que en el fondo todos nos lo tomamos súper en serio. Y más bien quisiera escuchar, te voy a hacer una pregunta que me hicieron los alumnos en alguna ocasión y les dije, bueno, eso ya ahí no nos podemos meter, pero quisiera escuchar tu opinión, porque esos 6 casos que los chicos están revisando en su clase, una vez un alumno o alumna, no recuerdo, me decían, bueno, en todos estos casos hay una situación muy particular que es decir, no hay metodología, bla, 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 pero viene de muy arriba esa instrucción que tú diste. Ya hubo una resolución y ahora busquen las pruebas a la versión oficial. En ese caso, ellos como científicos forenses y nosotros como profesores, bueno, yo no sé qué herramientas o no supe contestarles en ese momento, pues no nos podemos meter. Es decir, yo no les dije, bueno, ahí ya no podemos hacer nada
porque son versiones oficiales. Sin embargo, ellos tienen la obligación de identificar cada uno de esos aspectos que se ejecutaron mal, ¿no? Entonces, a mí me gustaría escuchar, ¿tú qué les dirías a los alumnos cuando ellos identifican que el error viene desde arriba? Ellos lo notan, pero además tenemos una sociedad que en muchas ocasiones se la creen. Zoraida en ese momento se lo creyó, ahorita, bueno, y la verdad es que muchas personas lo hicieron, y hasta la fecha lo que pasan en la televisión se lo creen y no lo cuestionan. Muchas gracias. Primero, es muy difícil en cualquier ámbito, y por supuesto en el ámbito mexicano, y por supuesto en el ámbito de la justicia, y por supuesto en el ámbito de la justicia penal en México, contradecir a los superiores, ¿no? Es algo que siempre ha sido difícil, y desde luego para ustedes eventualmente puede serlo. Puede ser que sea su superior inmediato, o puede ser que venga la orden, quién sabe de hasta dónde, hasta arriba. En este caso llegaba realmente desde lo más alto. Es decir, claramente Calderón y García Luna eran quienes daban las órdenes. Es decir, Calderón influenciado por García Luna, tal vez podríamos decirlo, ¿no? O sea, el que quería que fuera esto así era García Luna, pero finalmente llegaba hasta lo más alto. En otros casos no es ahí, ¿no? En otros casos las decisiones las toman mandos en otros niveles que te van a ser igual de poderosos, y ustedes deben de tratar de resistirlo, ¿no? O sea, siempre es difícil y siempre tiene algo de heroico, porque no es sencillo en un sistema como el mexicano rebelarse frente a eso. Por eso la respuesta sí es difícil, ¿no? Sí. Sobre todo en un sistema, nada más para concluir yo un poco, en un sistema de justicia como el mexicano, que ahora que he tenido la oportunidad de presentar el libro en el Instituto de Jurídicas hace un par de semanas, en mi facultad en Derecho, en otras, sobre todo en esta parte cuando estamos en el ambiente del sistema de justicia en el que ustedes también están. El sistema de justicia mexicano realmente, estudiando este caso y varios otros, es un sistema de justicia que no funciona en ningún sentido. Primero, está mal diseñado o bien diseñado, es decir, depende cómo se vea. Está perfectamente diseñado para que los poderosos salgan impunes. Para eso es para lo que está diseñado. Y funciona a la perfección en ese sentido. Ustedes vean las estadísticas que seguramente ven aquí todo el tiempo de realmente cuántos homicidios se resuelven, cuántos delitos se resuelven, cuántos se denuncian. Todo eso demuestra, digamos, que la construcción misma del sistema es esa. Luego, es un sistema mal implementado, donde hay mejoras, sí. El sistema oral acusatorio es una gran mejora, pero que no acaba del todo de funcionar tampoco con la inercia previa y con las resistencias, tanto de los propios integrantes del sistema de justicia, como de los políticos frente al sistema oral acusatorio, que también ha habido a lo largo de todos estos 10 años, ¿no?, que llevamos de implementación. Es un sistema donde la corrupción está en todos los niveles, o sea, para cada cosa, desde sacar una copia en lo que sea, hasta arriba. Claro, son tipos de corrupción distinta. Corrupción económica en muchos niveles, hasta la corrupción política que llega hasta la Suprema Corte. Un sistema donde la tortura es una práctica habitual, ¿no? Entonces, si ustedes le suman todo esto, pues es un sistema de justicia que no existe, o sea, que no funciona en ninguna medida, y que nos mantiene a todos en esta desprotección absoluta. Cuando te daba miedo leerlo, es porque da miedo no leerlo, da miedo vivir en este país, en ese sentido que tiene que ver con el sistema de justicia. Gracias. Hola, yo también me presento, soy profesora de acústica forense de la licenciatura, y me llama mucho la atención en la novela que mencionan la prueba fonológica que le hicieron a los testigos, y yo he escuchado muchas versiones acerca de esa prueba y me gustaría conocer, si usted leyó parte de esta prueba en el expediente, en qué consistió esta prueba que le hicieron. Lo que yo leí, o sea, lo que viene en el expediente son dos dictámenes. El dictamen de los peritos de la PGR, que relacionan las voces de Israel con la de los negociadores de 7, me parece que son casos de secuestro distintos, y en donde dicen que hay coincidencias suficientes, pero solo aparece el dictamen, no aparece qué hicieron para llegar a esa conclusión. Luego resulta que los cassettes donde estaban todas estas se pierden. Están perdidos. Entonces no están en el expediente. Desaparecen.
Y luego, a su vez, la defensa presenta el dictamen de 2 peritos en fonología, que tampoco leí, digamos, qué hicieron, pero que su dictamen es exactamente inverso al de los peritos de la PG. Entonces, esa es, digamos, la parte fonológica que hay en el expediente es esto. No sé tú qué conozcas más. Bueno, había escuchado que al niño le habían preguntado que si la persona que le daba de comer tenía un acento particular. Así. Y él había dicho que era un acento afrancesado. Bueno, es que eso también, en la primera, cuando hacen esta es la otra parte que tiene mucho que ver con el caso. En las primeras declaraciones, los testigos, no, ninguno, excepto Ezequiel, pero Ezequiel es un testigo muy peculiar. Pero Cristina y Cristian, en las primeras declaraciones, no reconocen ni a Israel ni a Florence, ni tampoco sus voces. Poco a poco, conforme avanza el caso, van cambiando el testimonio hasta llegar no solo a reconocernos plenamente, sino hasta cambiar el testimonio de que Cristina los primeros días dice que la tratan muy bien, que le dan medicinas y que le dan de cosas, hasta su última declaración, que es que todos los miembros de la banda la secuestran, la violan cotidianamente. O sea, simplemente la disparidad de los testimonios es enorme. Entonces sí, hay momentos, hay un momento en el que el niño dice que había un acento francés. También hay un momento, pero es avanzado ya el caso. Entonces otra vez hay que valorar qué tipo de testimonio ya es en ese momento. Porque lo que decían que se cuestionaba es que cuando hacen una rueda de reconocimiento de voces, el testigo nunca debe de haber visto al sospechoso previamente, y parece ser que aquí el contacto fue... No, bueno, la prueba de Gesell que hacen en todo este caso y en miles así es, traen al testigo, el Ministerio Público trae al testigo, lo pone ahí y del otro lado solo estaba Israel y solo estaba Florence. Y no solo eso, le dicen, mira, estos son tus secuestradores, ¿los reconoces? Sí. No había nadie más, nunca los compararon con nadie, ni la apariencia, ni las voces. Nunca. Aquí adelante. Gracias, Jorge. Muy buenas tardes, mi nombre es Samuel Cerril, estudiante de la licenciatura en Ciencia Forense, y mi pregunta es, bueno, a lo largo de la plática y el libro se han mencionado aspectos negativos que tuvo este caso, ¿no? Pues que obviamente demuestra lo mal que se manejaba la investigación en México. Mi pregunta es, desde su perspectiva, ¿cuáles serían los aspectos positivos que el caso Cassés tiene o aportó a la historia de México? Bueno, creo que hay una única cosa importante positiva, que es que puso el debido proceso en el centro de la opinión pública. Y creo que eso sí fue importante, ha sido importante. Hay muchos críticos sobre el efecto corruptor, hay muchos críticos de cómo se liberó a Florence, del procedimiento que siguió la Corte. En efecto, hubo una parte, digamos, por lo menos heterodoxa en cómo la ministra Sánchez Cordero retoma la sentencia del ministro Saldívar. Todo esto, hay muchas cosas que son cuestionables. Pero en cualquier caso, sí, la liberación de Florence puso en el centro de la discusión en México algo que era esencial, que tiene que ver con el debido proceso y la presunción de inocencia. Más con el debido proceso, porque con la presunción de inocencia se jugó mucho también en este caso y eso también está mal. Pero el debido proceso sí, ahora es un término que la opinión pública conoce, que sabe que es importante, que se ha ido avanzando frente a lo otro, que es más importante tener culpables en la cárcel, que es el discurso de muchos protectores de víctimas, ¿no? Aquí no, es importante que el debido proceso. Y la presunción de inocencia, con la que también se jugó. A Florence la liberan por vicios en el procedimiento, sin duda. Y eso hizo que un montón de gente, autoridades mexicanas, académicos y periodistas, insistieran en que ella no era inocente, que fue liberada por vicios en el procedimiento. Pero eso no es así. O sea, justo no es así. Ella, claro que es inocente porque la protege la presunción de inocencia. Claro que ella puede decir que es inocente. Por supuesto que es inocente. De hecho, Israel también es inocente porque no ha sido juzgado ni siquiera de primera instancia. Es un inocente que lleva 13 años en la cárcel en prisión preventiva. Entonces, eso todavía falta. Pero por lo menos el debido proceso creo que sí ayudó. Yo creo que... ¿Quién tiene preguntas? Bueno, 2 preguntas más y ahí cerramos. ¿Vale? Justo esto que dice de que es inocente, en la opinión pública se maneja que la dejan libre porque
hay violaciones en el proceso y todo, pero es inocente porque violaron su principio de Pero inocencia. proceso, sí. Eso mismo también pasa con las otras personas que están ahora detenidas y con muchas otras personas que su caso no es mediático como este, pero que están viviendo esa misma parte, ¿no? Y creo que algunos de nuestros alumnos aquí van a toparse con expedientes de ese tipo y tienen que ser críticos a leer justamente toda esta parte, ¿no? Debemos, cuando leemos un expediente, verlo con estos ojos que dicen, ¿no? De ser críticos y no dejarnos llevar por la emoción del caso o porque estamos viendo esta parte, ¿no? La verdad me apasiona mucho lo que está diciendo ahora y comparto mucho de lo que ahora dice y me parece realmente un placer escucharlo y que haya estado aquí con nosotros. Muchas gracias. Pues yo les diría sí, en efecto, mi experiencia, que yo creo que sí es aplicable. No confíen en el expediente. O sea, esa es una primera regla. Que eso es algo que me escandalizaba tanto cuando hablaba con un par de magistrados, ¿no? Que estuvieron en el caso y que terminaron votando en contra del programa, que eran grandes defensores del sistema anterior y profundamente críticos del sistema penal acusatorio. Y ellos decían, no, el sistema anterior era mucho mejor, porque todo descansaba en el expediente. Pero eso, si fuera Suiza, pues tal vez. Pero justo el expediente, aquí los expedientes, no es donde está la verdad, es donde está toda la podredumbre también. Carpeta de investigación. Bueno, exacto, ahora... exacto, Claro. ahora, Sí. carpeta de investigación. Hola, buenas tardes. Ya también me presento. Soy alumna de la quinta generación de la licenciatura y ahorita que toca este tema del el nuevo sistema penal acusatorio, ¿cuál cree usted que hubiera sido el cambio que hubiera habido en el caso si se hubiera perseguido por este nuevo sistema? Bueno, vean todas las maneras en que los testigos fueron presionados, torturados, obligados a decir cosas y sobre todo obligados a firmar cosas. O sea, ya solo con eso, ¿no? Cambiaría drásticamente la percepción. O sea, si ustedes leen las primeras declaraciones en donde se autoinculpan Israel, David Orozco, uno de los hermanos de Israel, uno de los sobrinos, esas, por ejemplo, no hubieran sido posibles en el nuevo sistema. No, lo bueno es que ahora la prueba se constituye en el juicio, entonces de manera oral y ahí pues ya ni cómo van a arrancar una declaración que no sea voluntaria, ¿no? Porque todo el mundo está viéndolo. Sí. Sí, sí. Bueno, pues se le acabó el tiempo disponible a nuestro visitante. Verdaderamente ha sido un honor, en eso todos estamos de acuerdo, estamos muy contentos, muy agradecidos de haberte tenido aquí. Lean el libro a los que no lo han leído, apúrense a hacerlo y yo tengo que decir que también motivada por ti escuché un discurso tuyo en la Feria del Libro de hace, ya van para 2 años, y supe que existía Manuel Carguer, entonces corrí a comprarlo, leí la novela de El Adversario, y es también una buena novela con temas forenses, así que muy recomendable. Decirles también, simplemente porque vale la pena para quienes no, además de leer el libro, no les voy a decir en lugar de, porque no debo decirlo yo, pero además de leer el libro, hay una adaptación radiofónica de una novela criminal que ustedes pueden encontrar. Y está muy bien hecha, la verdad creo que funciona muy bien. Y vienen muchos de los audios originales en ella. Entonces, digamos, yo se las recomendaría. Está en un lugar que se llama, el sitio se llama Podium Podcast. Entonces, el podcast que se llama Una novela criminal, son 4 capítulos. Y les podría ser interesante para toda la parte oral. Vienen muchos, digo, yo narro buena parte del caso, una narradora otra parte, hay partes dramatizadas y muchos audios originales. Y creo que funciona bien si les interesa. Y además va a estar en Netflix, ¿no? Se va a hacer una serie de televisión, pero esa, si todo sale Eso bien, supe. se empezará a filmar a fines de año. Bueno, pues muy bien, muchísimas gracias y nuevamente un aplauso. Pero